Bueno, pues hoy yo quería empezar con unas declaraciones que ha hecho, bueno, entre otros muchos, ha hecho la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el alcalde de Cádiz, creo que se llama José Martín González. Y los dos, bueno, acusando de que había sido un genocidio el 12 de octubre y que no entendían cómo se hacía una fiesta por un genocidio encima de una fiesta que había costado 800.000 euros. Yo discrepo, lo de los 800.000 euros ha sido mucho más. Pero bueno, aparte de eso, y luego el escatológico, como diría nuestro amigo el profesor Torga, de Willy Toledo, pues diciendo que se cagaba, y perdón por la palabra, en todo, en el rey, en la monarquía, en la Virgen del Pilar y yo que sé cuántas cosas más ha dicho. Pero bueno, vamos a analizar en serio todo esto y yo, si me permitís, bueno, quería darle la entrada en primer lugar a Suji Fuentes, que nos explique cómo entienden los hispanoamericanos o iberoamericanos el tema de la hispanidad. Bueno, es un tema bastante peliagudo y por tanto vamos a ver cómo lo tomamos. Hay que reconocer que no todos los latinoamericanos o los americanos piensan igual, evidentemente. Depende un poco de aquellas raíces más aborígenes, digamos, o aquellas raíces más europeas en este caso. Por tanto, siempre nos hemos, los que vivimos ahí, yo de hecho soy uruguaya, he nacido en Uruguay, no tengo ni una gota de aborigen por casualidad, porque soy de padres de Lanzarote y de madre del Piamonte italiano, y por tanto no me encuentro en esa categoría, pero sí me encuentro en la categoría de que comparto un mismo escenario. Y ese escenario ha estado lleno de leyendas, ha estado lleno de realidades, y también de sombras, como en todos los países. Por tanto, Uruguay y Argentina, por lo menos, que tienen un gran contingente de inmigrantes europeos, generalmente en ese aspecto no sienten, ni piensan, ni verbalizan lo mismo que otros países que tienen menos integración europea. El hecho claro es que cuando yo empecé en Televisión Española, en el Instituto Oficial de Radio y Televisión Española, en el año 89, y me encontraba con otros compañeros de otros países, me asombraba mucho que dijeran este es el ala que se han traído de nuestras tierras, o cosas similares, ¿no? No se me pasaba por la cabeza, ni se le pasa prácticamente a ningún, digamos, latino del Cono Sur. Pero también es respetable aquello que siente la gente. No olvidemos que estamos cargados de voces que vienen desde nuestra propia genealogía, de nuestra herencia natural, pero también voces del lugar donde vivimos, donde nos hemos radicado, y voces también de lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. Voces que quieren decir, no solamente voces, quieren decir risas, quieren decir llantos, es decir, no solamente pensamos, sino también sentimos. ¿Os parece, si me permitís, que el profesor Gustavo Bueno nos explique un poco a nivel filosófico, y que él ha escrito mucho, qué es eso de la hispanidad? Porque yo hoy, hablando con él, comentaba que yo creía que la primera vez que se había hablado de hispanidad era Vizcarra y luego Ramiro de Maeztu, y él me decía no, que fue en 1910 Unamuno el que ya empezó a hablar de la hispanidad. Pues don Gustavo, infórmenos ustedes a los oyentes, y por lo menos a mí, no sé al resto, qué se entiende por hispanidad. Y lo que sí diría, que no nos alarguemos mucho las intervenciones para darnos paso a todos y pelearnos, entre comillas. No, efectivamente, hispanidad es un término que había caído en desuso, es un término que se utilizaba en español, que era en el siglo XVIII, por ejemplo, el modo de hablar privativo de la lengua española. El sentido, el tono de hablar los españoles, eso era lo que se llamaba hispanidad. Unamuno en el año 10 utiliza hispanidad con un sentido crítico, porque se había empezado a hablar de americanidad y de argentinidad y de españolidad y de italianidad. Entonces ahí dice, pues hablemos de hispanidad. Ese rótulo fue cogiendo cuerpo en los años 10, en los años 20, cuando en la prensa en España se empieza a utilizar de una forma más abundante. Fue después de la hazaña del Plus Ultra en el año 26, cuando el famoso avión llegó allí a Argentina, etcétera, y en ese momento es cuando efectivamente hay una operación, digamos, por parte de Zacarías de Vizcarra, que fue el que luego influyó en Maeztu, que estaba entonces de embajador en Buenos Aires, para sustituir raza
que no tenía un sentido, que comenzaba a tener ya un sentido racista, digamos, pero que no lo había tenido cuando se instauró el Día de la Raza, se celebró por primera vez en el año 15 en Madrid y ya oficialmente en España en el año 18, o el sentido de raza que utilizaba Vasconcelos, por mi raza hablará el espíritu, en los años 20 no tenía un sentido especialmente racista, bueno, al margen del racismo que había detrás de lo de la raza cósmica o lo que sea, pero a finales de los años 20 raza ya empezaba a sonar mal, con el racismo, sobre todo en Alemania, etcétera, y Vizcarra incorporó el sentido de catolicidad al de la lengua y fue el que triunfó durante un montón de tiempo, pero en realidad la hispanidad hoy día y lo que une a los países que conforman la hispanidad es que hablamos español, al margen de otras consideraciones. Oye, Gustavo, hay una cosa que, bueno, antes de dejar paso a Aniceto Setién, yo quería comentar una cosa. León Felipe, un hombre que no está considerado de derechas ni mucho menos, pues defendía la hispanidad. De hecho, tiene, por lo menos que yo recuerde, 2 o 3 versos dedicados a la hispanidad. Sí, claro. Bueno, pues Aniceto. Debo decir en primer lugar que a mí escuchar a gente que sabe tanto sobre tantas cosas siempre me causa sonrojo propio, por vergüenza propia. La verdad es que me encanta. Al margen de esto, yo creo que hay un hecho innegable. El concepto de hispanidad existe. Hay una comunidad a ambos lados del Océano Atlántico que se siente parte de un colectivo que comparte idioma, pero no solo comparte idioma, comparte unas bases culturales, que es así. Y a partir de esta situación, a partir de esta realidad, yo no sé si se celebra el Día de la Commonwealth, pero probablemente podría celebrarse. A partir de una realidad como esta, que efectivamente pues en algunos países es asumida de manera natural, en otros, qué sé yo, en Bolivia, por ejemplo, puede ser más controvertida, en zonas con mayor índice de ocupación indígena, entiendo que pueda existir un rencor de cosas que pasaron, no lo olvidemos, hace cerca de 500 años, pero en líneas generales la comunidad hispana existe, hay una serie de elementos comunes y a partir de ahí podemos decidir si nos parece o no razonable celebrar el Día de la Hispanidad. Lo que me resulta una atrocidad es esto que hemos estado escuchando estos días de que se está celebrando un genocidio. Yo no conozco a nadie que haya celebrado un genocidio. Y al margen de eso, lo que también a muchas personas nos resulta chocante es que se aproveche este concepto cultural y sentimental de la hispanidad para la reivindicación de conceptos patrios que tienen que ver con otras cuestiones que en España se engarzan fundamentalmente con el pensamiento más escorado hacia la derecha, aunque las etiquetas estén cada día más desdibujadas, y que lógicamente provoca un rechazo importante por parte de otro sector de la población, aunque seguramente sin racionalizar de una manera sensata el porqué. Yo sí que me sonrojo de tener gente también preparada y informada como la que tenemos aquí. José Manuel. Sí, yo querría decir 2 cosas. Una, en cuanto al idioma, creo que hoy está el español mejor defendido en aquellos países de Iberoamérica, de Hispanoamérica, que Iberoamérica tiene también al pueblo portugués. Sí, y perdona, y Latinoamérica, que parece que es un término de moda, lo inventaron los franceses. Sí, iba a decir yo, que yo no estoy de acuerdo cuando dicen Latinoamérica, totalmente de acuerdo. Fue Napoleón III. Y que luego Estados Unidos le ha venido muy bien para apartar al mundo hispano. Más que los franceses fue un español, Pozos Dulces, Es decir, un noble español que pretendía que Cuba lo comprara Estados Unidos y él establecerse en París. Es decir, que el enemigo está siempre dentro de España. Bueno, yo quería decir también, en relación con los indígenas, que en la independencia de los países iberoamericanos fueron los indígenas más favorables al mantenimiento en relación con España que los criollos. Eran los criollos los que promovían la independencia. Por tanto, creo que eso es una cosa que hay que matizar. Bien, de hecho, los libertadores eran todos criollos. Bien, es cierto que hoy día el indigenismo sí que está proliferando y profundizando en esas raíces. Pero en los orígenes no fue tanto así. El indigenismo es el verdadero cáncer que atraviesa ahora Hispanoamérica. Sí, eso lo dice mucho, por ejemplo, un colaborador nuestro de Espacios Europeos, Solís Rada, que fue ministro con Evo Morales, y lo comenta, y él es indígena, pero lo comenta muy a menudo. Pero el indigenismo está fundamentalmente promovido por quienes quieren romper... Bolivia, hay varias vías. Una principal es
desde Estados Unidos para potenciar las sectas protestantes, por ejemplo, el Instituto Lingüístico de Verano, y Nuevas fomentar sus Tribus, negocios, etcétera. Gustavo, y fomentar sus negocios. Bueno, no, pero fragmentar y romper las unidades Claro, sí, nacionales. Es el modo mejor de poder desvanecer la hegemonía de las naciones hispánicas. Sí,